Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Aspectos prácticos en la aplicación del artículo 2 del decreto 806 del 2020, uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hace parte del sexto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones denominado decreto 806 del 2020. Hablando de este decreto, se sabe que adopta medidas para el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Asimismo, agiliza los procesos y flexibiliza la atención a los usuarios del servicio de justicia. Esto en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica generada por la pandemia del COVID-19. Dentro de las motivaciones que sustentan el derecho en mención, se identifican medidas que fueron adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, como preferenciar el trabajo de los servidores judiciales desde sus casas mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantar la recepción, gestión, trámite y decisiones de las actuaciones judiciales y administrativas a través de las TIC y usar los medios tecnológicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias. Por la importancia que reviste el mencionado decreto, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, acoge la solicitud del Consejo de Estado, que es realizar un ciclo de capacitación dedicado a los contenidos del decreto, razón por la cual se da inicio a este sexto ciclo de capacitación en TIC, denominado Decreto 806 del 2020, también dirigido a los abogados litigantes. La conferencia de hoy tiene como propósito reconocer los aspectos prácticos en la aplicación del artículo 2 del decreto 806 del 2020, que reglamenta el uso de las TIC como los medios virtuales, las firmas electrónicas no certificadas y los ambientes virtuales de telepresencia, entre otros. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Ana María Mesa Elnéser, abogada, doctora y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, especialista en docencia investigativa universitaria. Es la fundadora y directora de la firma LowTEED, grupo jurídico, y es docente de pregrado y posgrado de diferentes universidades. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Ana María Mesa, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, un especial saludo desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. También un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se encuentran conectados en esta videoconferencia, para que hoy compartamos frente o referente a los aspectos prácticos de la aplicación del artículo 2 del decreto 806. A continuación, entonces, procederé a compartir la presentación, teniendo ya la presentación visible a cada uno de nuestros asistentes. Vamos entonces a dar desarrollo a este contenido que ha sido pensado quizás de una forma diferente, es decir, ha sido pensado más desde una visión técnico-legal, a no quedarse en lo técnico
y no solo en lo legal. Debemos aprender a cruzar estas dos ciencias. Sin más, lo primero que quiero destacar como base orientadora de esta conferencia es precisamente esas indicaciones del artículo 2 del decreto 806. Esas indicaciones que ya nos decía entonces que debíamos establecer el uso de medios tecnológicos en el ejercicio de la rama judicial. Específicamente manifestando que iba sobre las actuaciones, las comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias. Eso ya entonces nos abre una mirada y un panorama no solo de necesidad de cara a una pandemia, sino a su vez de una credibilidad por algo que ya veníamos desde hace mucho tiempo introduciendo dentro del ordenamiento jurídico colombiano, como ya lo veremos. Además, entonces, estableció específicamente que se iban a utilizar los correos electrónicos para todas las actuaciones y que el hecho de que fueran enviados o recibidos se entendería entonces equivalente a cualquier presentación personal, a cualquier autenticación, que nunca lo pensaríamos posible. ¿Pero por qué fue posible para el legislador? Pues porque es que hay unos aspectos muy importantes que están incluso permeados dentro de este punto de las consideraciones previas al artículo 2, donde finalmente estos tres argumentos van a ir sustentados con la ley 270. Finalmente, hay una gran credibilidad a la herramienta tecnológica denominada correo electrónico. ¿Por qué? Pues habrá que comprender que el correo electrónico técnicamente es un sitio, técnicamente es un domicilio. Y ese domicilio nos ubica digitalmente en un espacio donde interactuamos, donde recibimos y enviamos información. Y ese envío y recepción de información no es más que decir el canal o manifestaciones de nuestra voluntad frente a cualquier acto o contrato. ¿Qué hacemos en un proceso? Actuaciones que tienen efecto judicial. Por eso cuando desglosamos el artículo 2, sé que es un poco atacador ponerlo en una sola diapositiva, pero quiero que vean el contexto. Lo que está diciendo el artículo 2 claramente responde a la eficacia de las actuaciones por medio judicial. Y esa eficacia de esas actuaciones aquí, desde lo legal, todavía no tiene un análisis desde lo técnico legal, desde aquellos escenarios que tenemos con problemas y cómo llegar a solucionarlos, que es precisamente el desafío que hoy vamos a tener. Entonces, cuando vemos el artículo 2 y cuando vemos que no solo se ocupa de ratificar nuevamente que el uso del correo electrónico y cualquier medio tecnológico es importante y es admisible porque es eficaz para que la rama judicial actúe por medios electrónicos y que a su vez las partes procesales, los abogados también lo puedan hacer y terceros intervinientes. Yo quiero que nos vayamos al último parágrafo. Ese último parágrafo me ha parecido súper importante porque a mí en varias conferencias sobre el asunto siempre me han dicho, mira, y entonces si la persona no tiene medios tecnológicos, ¿qué va a pasar? Si la persona no tiene cómo tener un correo electrónico, ¿qué va a pasar? Pues cuando hablamos de esto, nos tenemos que retrotraer aspectos muy importantes y es que para eso están los municipios, las personerías, incluso cualquier entidad pública, tiene esa corresponsabilidad con el ciudadano para apoyarlo en que se pueda apropiar de todo el uso de las tecnologías de cara a tener una actuación con ellos mismos, ¿cierto? Entonces ahí es donde, digamos, no es solo actuar como rama judicial, sino a su vez admitir, como muy bien lo han hecho, admitir cualquier herramienta tecnológica que permita acercar a la persona al acceso a la justicia. Manifestaba yo al inicio que esto no es del decreto 806. Realmente nosotros tenemos este desafío hace mucho tiempo. Desde la ley 270
ya nos hablaban en el artículo 95 y también previo el artículo 4 de esta misma norma que hablaba sobre la celeridad y la importancia de que pudiéramos actuar de forma eficiente por medios tecnológicos, pues en el artículo 95 ya nos empiezan a dilucidar en Colombia el principio de equivalencia funcional. Ese principio de equivalencia funcional, que ya lo desarrollaré, es muy importante porque digamos que la única corresponsabilidad que le está poniendo el Estado colombiano es que debe haber eficacia en las actuaciones, eficacia entendida como cumplir los requisitos de existencia de ese acto, pero también los requisitos de validez. Es decir, uno de los desafíos al hoy aún que tenemos es identificar a las partes, identificarlas plenamente, saber que las herramientas tecnológicas o los mecanismos tecnológicos por los cuales se identifican con nosotros son reales, veraces y que no estoy como funcionario de la rama judicial o quizás como parte o como abogado actuando ante un ente que no existe por hablar de suplantación, que ya miraremos. Entonces, entendido este mandato que teníamos desde la ley 906, muchos códigos de procedimiento fueron de alguna manera siendo reformados y empezando a introducir este elemento del correo electrónico como un elemento identificador, ¿cierto? Recordemos la reforma al Código de Procedimiento Civil del año 2002, donde le decían a las personas comerciantes, usted deberá registrar un correo electrónico. Y uno debería de pensar al hoy, ¿será que en ese momento era un tanto exagerado? Pues no. Realmente el mundo de los hechos, el mundo de las personas, hace mucho tiempo está permeado por correo electrónico. Los que más saben de esto y lo que más lo han vivenciado es precisamente el sector de importación y exportación, porque muchas negociaciones se hacían por lo que llamábamos en ese momento Skype empresarial, por correo electrónico, ya han ido variando pues a otras plataformas como hoy lo vemos. Entonces, ya entendiendo que tenemos una norma sustancial o varias normas sustanciales que nos dan esa eficacia de las actuaciones, no puedo dar continuidad si no establezco otro punto de partida, que es precisamente los principios rectores en la aplicación de las TIC. Cuando hago este esquema y pongo abajo la lealtad procesal y la buena fe, es porque realmente en todas las actuaciones, tanto en el mundo físico, que yo lo llamo presencialidad física, como en el mundo virtual, que yo lo llamo presencialidad virtual o digital, nosotros tenemos esas mismas responsabilidades a nivel de principios. Tenemos que actuar con lealtad, tenemos que actuar con buena fe, pero hay, digamos, algo que de alguna manera muchos creen que son absolutamente disímiles, que terminan siendo, pareciera ambiguos en el mundo tecnológico. Pero realmente no. Miren, cuando íbamos a un despacho judicial a hacer la fila para radicar una demanda, estábamos nosotros. Nadie podía validar si mi cédula era mía o no. Yo entregaba la cédula y la tarjeta profesional del abogado. Lo que importaba es que el escrito tuviera esa misma identificación de los documentos físicos. Ya los funcionarios de tanto conocer a los abogados terminaban haciendo un filtro. Pero ahí ni siquiera nos pedían ni la prueba de ADN ni el registro civil. En medios tecnológicos no tendríamos por qué agravar la situación. Lo que sí debemos hacer es lograr hacer esa identificación que antes era simplemente hacernos de cuerpo presente, presencialidad física, ahora en esa presencialidad digital, ¿qué vamos a usar? Reitero entonces, muy acertadamente, el decreto 806 ¿solucionó con qué? Con el correo electrónico. Creo que es admisible. Creo que es una herramienta posible, pero tiene sus desafíos que miraremos en este momento. Pero cuando pongo los 4 principios arriba, es decir, equivalencia funcional, los principios de integridad, autenticidad y originalidad, además los de confiabilidad y no repudio y neutralidad tecnológica, le apunto a lo siguiente. Cuando hablamos de equivalencia funcional, estamos hablando del principio que ya venía desde antes, indicándonos que cuando hablamos del entorno digital,
produce los mismos efectos que el entorno físico. O sea, no tenemos una diferenciación. No por el hecho del entorno. Sí, si una norma sustancial pide formalidades o solemnidades. Pensemos que una norma exprese que algo debe constar por escrito en papel. Ahí sí no podríamos o no deberíamos de reemplazarlo por entorno presencial. Y muy acertadamente dijo el decreto, en lo posible, nunca haga venir a alguien de forma presencial que sea residual. Cuando hablamos de ese aspecto residual es que precisamente sea cuando la norma sustancial lo manda, la norma sustancial del acto, la norma sustancial del contrato. Pero lo demás es si la persona se logra identificar y el acto o contrato, en este caso estamos hablando de actuaciones procesales, consta por escrito, puede estar firmado, es íntegro, es original. Tenemos entonces lo que llamamos mensaje de datos, que es ese instrumento que introdujo la ley 527 del 99, miremos, 1999, recogió ese mandato de la ley 270 y adoptó el Tratado Internacional de Comercio Electrónico y Firmas Digitales para poderle dar un piso a Colombia y empezar a partir de ahí a hablar de evidencia digital a nivel documental, de evidencia digital a nivel pericial y otros aspectos. Ahora, cosas importantes frente a la neutralidad tecnológica. Hoy vamos a ver algunas herramientas, no solo para suplantar correo, sino para validar que el correo está suplantado. También vamos a ver unas herramientas para identificar si en un correo electrónico que nos llega tiene algún enlace y ese enlace podemos validar si es fraudulento o no. Y finalmente vamos a ver otra herramienta con la que podemos exigir nosotros como operadores judiciales o a su vez nosotros abogados podemos presentarlo con mayor idoneidad. Todas las pruebas documentales, esto es, mensajes de datos en su formato original y que precisamente cerremos brechas de fraudes, de suplantaciones y quizás de hacer contradicciones en un proceso donde la contrapericia nos valide que estamos frente a un correo suplantado y fuimos víctimas, es desde el negocio jurídico como tal. Eso implica entonces que la neutralidad tecnológica, desde la ley 1341 le dijo a Colombia, usted no puede pedir un tipo de tecnología específica, tiene que abrir toda la gama de posibilidades tecnológicas que haya. Eso sí, que sean legítimas, que su uso sea aprobado. Y así estamos actuando al hoy y digamos que de alguna manera podemos llegar a tener una brecha de seguridad. Sin más entonces, entendiendo que tenemos una base de principios, vamos a empezar con el primer ejercicio. Metodológicamente, pues para que no hubiese fallas, hice unos ejercicios previos, entonces voy a pasar de pantalla en pantalla para, bueno, y les iré anunciando para que no vaya a haber de pronto confusiones en lo que vamos a mostrar. Lo primero que quiero mostrarles a todos los presentes es que un correo electrónico es absolutamente de forma gratuita suplantable. Reitero, porque me encanta reiterar esta frase, de forma gratuita, libre y disponible en la web. Y les voy a mostrar una aplicación muy usada por los atacantes informáticos para este tipo de ejercicios. Entonces, esta plataforma, reitero, es absolutamente libre. Obvio, aquí deben estar viendo ustedes que ellos piden una donación en Bitcoin, pero eso no quiere decir que tú no puedas utilizar la plataforma sin pagarlo. La puedes utilizar absolutamente fácil. Entonces, tienes correos electrónicos, como reitero, yo ya lo hice, ya les voy a mostrar el resultado de las pruebas. Entonces, tienes los correos electrónicos, le puedes adjuntar archivos, puedes incluso generar correos a donde se responda, donde se reenvíen los errores, con quién va a copia, si tiene un correo con prioridad baja, normal o alta. E incluso te permite utilizar el servidor del cual va a aparecer
enviado el correo o sobre el cual tendríamos en un momento dado que hacer un análisis para saber si es legítimo o no. Sin embargo, reitero, es una plataforma bastante estructurada y creería yo que ha permitido tener muchísimos correos electrónicos suplantados donde hemos sido víctima de phishing o quizás las personas ni siquiera se llegan a enterar de las actuaciones, sino que alguien la suplanta y hace una actuación por ellos, que esos son pues anticipando conclusiones que tenemos. Aquí pueden crear texto con imágenes, basta solo simplemente chulearlo y enviar. Como les prometí ahora, yo había hecho el ejercicio previamente para que no tuviéramos errores en la presentación, entonces voy a mostrarles. Yo me lo mandé a mí misma de correo electrónico a correo electrónico. Voy a ampliar un poco para que, por favor, la doctora Mónica o el doctor Jorge me validan que se esté observando bien. Se está observando bien. Perfecto. Entonces, mire, yo hice una prueba enviándomelo de mi correo institucional a mi correo profesional y a su vez de mi correo profesional al correo institucional. Vamos a validar este correo electrónico. Entonces, cuando estamos acá, cuando nos está llegando un correo, sé que, voy a hacer un breve paréntesis como preliminar y conceptual. Sé que a veces muchos de estos ejercicios tecnológicos que nos imprimen algún grado de responsabilidad o de interacción con las tecnologías, sobre todo cuando son pruebas, como correos electrónicos, WhatsApp, sentiremos que estamos invadiendo el ejercicio de la parte a nivel procesal. Pero yo los invito a que, siendo jueces, en su momento fiscales, abogados, hagamos estos ejercicios siempre, al menos para saber si ese documento electrónico llamado mensaje de datos es absolutamente legítimo. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a correos suplantados, nos tendríamos que llegar a preguntar, ¿será que la solución que dio el artículo 247 del Código General del Proceso sobre que la prueba documental tipo mensaje de datos descargado en su mensaje original o impreso y que se fuera por el análisis de las reglas del documento, realmente permitirán que se llegue a la verdad de los hechos y a probar los hechos en el proceso? ¿Por qué lo cuestiono? Porque muchas veces, si vemos un correo suplantado, también nos tendríamos que cuestionar como jueces. ¿Será que yo como juez validaría una acción de contradicción o de contradicción a nivel de tacha o de desconocimiento de un correo cuando estoy observando en el correo que el remitente y el destinatario son legítimos? Eso habría que preguntárselo, ¿cierto? Porque así validamos un registro civil, así validamos una escritura pública en el BUR, así podemos validar también un certificado de tradición y libertad. Pues entonces será importante e interesante que podamos hacer este tipo de ejercicios frente al correo. Reitero, anticipando algo sobre conclusiones. Si nosotros recibimos un correo electrónico como mecanismo probatorio dentro de un expediente impreso en PDF, pues no podríamos desconocer esa forma de entregar, es decir, introducir al proceso, pues porque ya lo validó la norma procesal. Pero recordemos que en ese artículo nos dice en su formato original. Entonces, si a nosotros nos entregan un PDF, ¿qué sería lo mejor? Los invito a que logren o se desafíen a decretar inspecciones judiciales al sitio. ¿Cuál es el sitio? El correo electrónico donde podemos validar ese que nos entregaron en PDF. Sin más, entonces, voy a mostrarles cómo estamos aquí en el correo electrónico. Vamos a estos 3 punticos y decimos, por favor, muéstrenos el original. Cuando nos muestran el original, a simple vista,
yo creo que ya muchos de ustedes tienen la respuesta. Y es que aquí hay un dominio de una plataforma que es de correos fraudulentos. Esto es en key.cz. Ya para ustedes debe ser una premisa de análisis frente a la idoneidad de esa prueba. Si realmente esa prueba es verídica. Porque si es de un correo, si es de un servidor de correos que se pueden suplantar, el juez en su infinita providencia debería entonces de alguna manera hacer esa validación previa o pues para que no haya errores, digamos que uno podría decir, vamos a hacer una inspección judicial al sitio. Ahora, aquí mostrándoles este correo, hice la prueba de una vez frente a verificar la IP. Y para poder mostrarles cuál es el primer paso que hice, simplemente obtuve la IP que muestra el correo. Miren el 1, 2, 3, 4, 5, sexto renglón que habla de una sigla SPF, fail con el IP 101.99.94.155. Tomé esa IP y me fui directamente a una plataforma que también es gratuita. Y esta plataforma me permite identificar y geolocalizar la IP. Si lo hacemos en tiempo real, de pronto es un poquito más lento, entonces por eso quise ponerlas ahí. Miren, ¿a dónde me está dando? En Malasia. Cabe preguntarse, ¿será que podemos tener una parte procesal que actúa y dice que está ubicada en Medellín, que sus negocios son en Medellín, con una geolocalización en Malasia? La respuesta es no. Nosotros aquí, si esta persona realmente estuviera ubicada en Medellín, aquí diría Colombia, nos diría la latitud y la longitud específica de la dirección de donde se está ubicando y nos diría, como ISP puede ser UNE, puede ser Movistar. ¿Por qué? Porque es precisamente el país de donde se están haciendo las actuaciones. Si la persona está ubicada en otro país, pues así lo podrá manifestar para que la IP sea identificada con su transaccionalidad. En el segundo ejercicio que hice, cuando me lo enviaba desde Gmail hasta mi correo institucional, lo mismo. Yo también valido y si ven que tengo una señalación, está directamente la misma IP de Malasia. Porque en ese momento esa plataforma con la que suplantamos correos electrónicos ya estaba geolocalizada en Malasia y estaba haciendo esas validaciones desde ahí. Entonces, ya tenemos algo que nos permite cuestionarnos un poco frente a los correos electrónicos que nos entregan impresos, porque desde la impresión se ve remitente y destinatario, que sería lo ideal, que lo entregaron en el formato original. Ahora vamos a aprender un poco técnicamente cómo las personas podrían descargar el correo, imprimirle una estampa de tiempo, con una herramienta que se llama Hash, que también es absolutamente libre, y entregarla al proceso. Ahora, cosas que podemos hacer frente a los correos electrónicos que nos llegan. Seguimos nuevamente en el correo. Nosotros como operadores judiciales somos los primeros contactados por las partes y los abogados. A nosotros se nos pueden presentar miles de cosas. Nos pueden hacer miles de suplantaciones. Nos pueden hacer phishing, cuanto quieran un atacante. Pero también llegan correos, enlaces y archivos absolutamente legales. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tipo de herramientas que nos van a permitir identificar si lo que estamos viendo en el correo es falso o no es falso. Me voy a permitir entonces abrir esta primera herramienta. Permítanme un momento. En esta herramienta que es absolutamente libre, cuando nos llega un enlace en el correo electrónico, simplemente le diríamos copiar al enlace. Ustedes saben que hay muchos enlaces que llegan y dicen, mire, programación de la audiencia.
o que dicen radicación tutela, señores despacho judicial, adjunto, escrito de tutela en PDF, pero también adjunto el enlace de la carpeta donde están todos los anexos. Resulta que yo puedo tomar el enlace de esa carpeta, copiarlo aquí. Este es uno de muchas plataformas gratuitas. Copiarlo acá y le pregunto, ¿esto es un phishing? Porque pues ya validé si el correo era legítimo o no. Quizás ni siquiera lo he hecho, pero sí debemos hacer que antes de entrar a cualquier plataforma, perdón, cualquier enlace que tengamos, cualquier expediente electrónico, tratar de validar con una de estas herramientas de que no sea un phishing. Porque cuando usted entra a un phishing, cuando usted entra a un enlace, le pueden copiar toda la información, pueden suplantarlo, pueden infectarle su máquina, pueden bloquear su máquina. Y usted como despacho judicial, pues no solo va a tener problemas, porque es como si le quemaran el espacio físico, el archivo físico. Pensemos en una herramienta como ransomware, que es precisamente bloquearme el acceso a todas mis carpetas del computador. Eso sería nefasto, casi que uno tendría que pensar en una reconstrucción total del expediente. Esta es una herramienta para validar que no exista phishing. Yo creo que si en algún momento podemos ampliar esta ponencia, podemos hacer aspectos más prácticos, pues más que prácticos, perdón, más en tiempo real. Y retomando el tema, porque ya vimos el correo electrónico, ya vimos desde el encabezado que el correo remitente pareciera no ser, que vimos que el dominio era falso, pero no siendo eso suficiente, digamos que no logramos visualizar que hay un dominio falso y todavía nos queda la duda, pues podemos utilizar una herramienta como esta. Esta herramienta nos permite hacer verificación del correo electrónico, es decir, del encabezado del correo. Vamos a volver al encabezado de aquel correo que les mostraba yo ahora. Permítanme un momento. Esto hay que pasar de un lado a otro porque debemos acceder al correo, mostrar las características del correo, pero también acceder como a la información propia de las herramientas. Entonces, ya me está abriendo la plataforma. Miren, es una plataforma absolutamente gratuita, nuevamente. Entonces, aquí nos dice, le voy a analizar el encabezado. Vamos entonces a ese correo fraudulento que teníamos ahora. Y recuerden que este correo que habíamos analizado ahorita dice por acá, copiar en el portapapeles. ¿Qué estamos copiando en el portapapeles? ¿Qué? Estamos copiando todo el encabezado del mensaje, que es precisamente esta lectura. Esta lectura del mensaje, es decir, estos parámetros identificadores nos están diciendo remitente, destinatario, servidores, nos están diciendo IP, nos están diciendo fecha, hora, nos están diciendo que existe un contenido de mensaje, pero también nos están mostrando que hay un tránsito del correo electrónico desde el remitente al destinatario que pasa más o menos por 5 puntos. El primer punto es que sale del remitente. Primer validador, aquí queda el registro de quién lo envió. Entra a su ISP, que es la entidad de prestadora de Internet, a ese remitente. Entonces ahí hay un segundo servidor que queda identificado acá. Luego pasa por el satélite, vuelve al ISP del destinatario y entra a la bandeja de entrada del destinatario. En esos 5 puntos pueden haber servidores de correo que tengan más puntos de tráfico. Lo esencial es que tengan mínimo 5. En esos 5 puntos de tráfico podemos tener phishing, podemos tener interceptaciones de correo electrónico. Entonces, ¿qué es importante? También validar el encabezado del mensaje, ¿cierto? Y para eso tenemos herramientas que son absolutamente confiables para esta validación. Vamos entonces a buscar la herramienta. Se llama MX Toolbox. En este MX Toolbox, que reitero es gratuito,
Vamos acá a la parte de email y vamos a analizar encabezados. Mire que me abre específicamente el apartado donde debo copiar aquel portapapeles que copié del correo electrónico, donde digo que está todo el encabezado del mensaje. Simplemente le digo copiar, pegar, analizar encabezado, y él automáticamente ya me trae unos reportes. Ya me dice hasta dónde es el grado de confiabilidad de ese mensaje, hasta dónde es precisamente un mensaje fraudulento. Me voy a bajar un poco. Miren, aquí ya me está diciendo, por si de pronto usted no lo supo leer inicialmente o no lo encontró inicialmente, pues entonces en este primer rango nos está diciendo, mire, acontece que esto viene de un servidor que se llama de esta forma. Empezamos a dudar y decimos, venga, ¿esto qué es? Entramos y encontramos el servidor fraudulento de mensajes, pero no siendo eso suficiente, entonces uno podría decir como operador, haciendo el análisis de esas pruebas documentales que nos llegan, mire, resulta y acontece que esto viene de Malasia. Recuerden la IP de Malasia. Esa IP que nos está diciendo, estamos georreferenciados donde no es. Realmente esta persona es fraudulenta. Y mire, nos está diciendo que este servidor con este dominio está dentro de listas negras. Ahí es una alerta, queridos colegas, queridos participantes de esta charla. Esto tiene que ser una alerta, como cuando validamos digamos, escrituras públicas, reitero, certificados de registro civil. Esto también lo podemos validar para no caer en suplantaciones de correo y que no entren a nuestro proceso como directores del proceso, o que la otra parte pretenda hacernos valer correos que no son pruebas documentales falsas, entonces poder hacer una contradicción veraz y eficaz. Y aquí estaríamos entonces en una lista negra. Y si seguimos hacia abajo, tenemos muchísimas cosas que validar. Tenemos que validar que el servidor no es colombiano, es un servidor que ha estado sometido a fraudes, que no pasó el proceso de validación de Gmail, que no pasó el proceso de validación de Outlook. Respuesta que nos están diciendo, esto no pasó por los servidores de ninguna entidad de correo electrónico. Esto es una suplantación, lo que llamamos correos efímeros. Y estos correos efímeros son precisamente los más usados para hacer phishing. Phishing al cual, reitero, cualquier usuario de tecnología, en este caso a lo que nos convocó el decreto 806, obviamente sería víctima. Listo, entonces ahí ya estamos frente a una demostración casi en tiempo real de lo que estamos hablando frente a la suplantación de correo electrónico. ¿Qué cosas creería yo que la rama judicial debería implementar? Ya saliéndonos de esta parte de correos electrónicos suplantados, y es precisamente adoptar herramientas de cifrado de los correos. ¿Por qué tanto el correo? No estoy diciendo que sea la única herramienta importante, pero ¿por qué tanto el correo electrónico? Recordemos que termina siendo el identificador del ciudadano por excelencia. Verbigracia, nosotros como ciudadanos lo tenemos registrado ante la DIAN. Verbigracia lo tenemos registrado ante el RUNT. Lo tenemos registrado los que somos abogados ante el Consejo Superior de la Judicatura, los que son contadores ante el Colegio de Contadores, los médicos también, porque se volvió hace mucho tiempo ese mecanismo de notificación judicial. Las personas jurídicas también, bien sean registradas en Cámara o en entes especiales. El Estado, hace mucho tiempo, el correo electrónico institucional es obligatorio. Y todo lo que tenga que ver con el Estado a través de correos electrónicos institucionales debe ser atendido, independientemente como haya sido allegado.
Sobre todo esto lo vemos con las PQRs, con las consultas. Porque finalmente el Estado se debe a las personas. Además que tenemos un principio también que es maravilloso, aunque no lo quise poner como base, que es el principio del gobierno en línea. Un principio que a mi juicio nos deja muchos retos importantes para plantear que nosotros no estamos frente a un uso de tecnología ajeno a todo este derecho fundamental de los ciudadanos. Entonces, reitero, tenemos la posibilidad de utilizar herramientas de cifrado. ¿Qué es cifrar? Es como encapsular la información. Es como ponerle un resguardo para que el remitente del mensaje envíe y el destinatario reciba. Y que los únicos que puedan acceder a ese correo sean precisamente los remitentes y destinatarios del mensaje. Para eso entonces, pues también hice unas pruebas previas. Yo lo tengo instalado en mi correo electrónico de Gmail. Voy a pasar a la pantalla de Gmail. Aquí es simplemente una previsualización. Ya les voy a mostrar un poquito en tiempo real, pero precisamente lo que vamos a ver es que MailVenlope es una herramienta absolutamente gratuita que la podemos vincular a cualquier correo electrónico. Y cuando la vinculamos al correo electrónico nos generan dos claves, pública y privada. Si recordamos un poco la definición de firma digital, el legislador, Ley 527, artículo 2º, numeral C, que nos habla de la firma digital, dice precisamente que es la forma matemática con la que se puede cifrar un mensaje utilizando clave pública y clave privada. Eso mismo hace este servicio de MailVenlope. ¿Por qué? Porque este servicio lo que nos permite es establecer que tenemos una herramienta que podemos asociar al correo, reiteremos, el correo es nuestro identificador, y que finalmente lo que vamos a hacer es imprimirle integridad al mensaje. Y cuando tenemos integridad y autenticidad también, tenemos un mensaje que al enviarlo al juzgado o del juzgado a nosotros, va a tener un grado de confiabilidad alto. La contradicción frente a esa información es mínima. Pero obviamente esto hay que masificarlo. El uso de él hay que masificarlo, porque finalmente nos va a permitir evitar esos correos suplantados. Rápidamente, entonces voy a mi Gmail nuevamente. Y miren, yo simplemente lo descargo de la imagen que veíamos ahora y cuando lo voy a usar, le digo, venga, yo tengo mi correo, tengo mi administrador de claves y necesito cifrar un mensaje. Reitero, también lo podemos hacer en tiempo real en algún momento porque ya estamos cerca a la finalización de la charla, pero quiero dejarles este pedacito. Miren. Aquí podemos generar la clave pública, que es la que compartiría el juzgado con las partes procesales. Y el juzgado se quedaría con su clave privada. Entonces, esa parte procesal, si nosotros, en el caso hipotético, les llegáramos a decir, por favor, utilice la herramienta MailVenlope para todo el trámite del proceso, entonces le entregamos la clave pública como juzgado. Puede ser quizás como un anexo del acuse de recibido, herramienta súper importante que también nos da esa validez e integridad de ambos mensajes en la comunicación de ambas partes, ¿cierto? Entonces podríamos decirle, esta es nuestra clave pública tan amable, todas las actuaciones deben ir con su clave de MailVenlope o generada por MailVenlope. Envíeme su clave pública. Cuando yo les pongo entonces estos ejemplos, cuando les pongo estos ejemplos de Anamesa Pub, Anamesa Priv,
es porque obviamente las generé para esta charla y yo como juzgado podría parametrizar ese acuse de recibido con la clave pública. Esperaría entonces que la persona que actúe conmigo me envíe su clave pública y cada uno tenga la clave privada. ¿Ahí qué hicimos? Cifrar el mensaje. ¿Eso a qué equivale? A utilizar una firma electrónica no certificada. No, definitivamente no lo queremos usar. La ley no lo refiere en ningún lado. Reitero, el principio de neutralidad tecnológica, ninguna norma nos dirá una marca, pero esta herramienta te permite cifrar, reitero, el mensaje y los anexos además. Y no guarda información en sus servidores, sino en los correos electrónicos de cada uno de los destinatarios. Dificultades, pues que si usted vota su clave privada, perdió el mensaje. Entonces eso va a implicar un tema cultural y apreciación y aprehensión de las herramientas tecnológicas que podamos usar. Pero ¿cuál va a ser el beneficio? Reducir al máximo las posibles fuentes de suplantación. Finalmente, quiero manifestarles en este momento que soy una persona que no le gusta, realmente no le gusta ese mandato del artículo 247 cuando me dice que lo puedo imprimir en el formato original, pero se los digo con todo el respeto del mundo. ¿Por qué no me gusta? Pues por los aspectos que ya hemos hablado técnicamente. Entonces, ¿yo qué les digo? Es muy importante que las partes del proceso le alleguen a los jueces las informaciones a nivel de pruebas lo más fidedigna posible. Yo quisiera en algún momento que los jueces pudieran exigir, independientemente del mandato del 247, que todos tuviéramos que aportar la información en el formato original. ¿Por qué? Porque finalmente le estamos dando integridad y autenticidad a lo que estamos viendo en el correo electrónico. Entonces, sin más, voy a hacer una pequeña demostración de lo que sería un hash. Por favor, Jorge, me demoraría unos 2 minutos. Valídame si tengo la posibilidad de hacerlo. Adelante, doctora Ana María. Listo. Gracias. Entonces, estamos en el correo electrónico que hemos utilizado todo el tiempo de prueba. Versión 1 del 247, imprímalo. Dígale imprimir y ya está. Y usted, señor juez, recibe esta información. Ya sabemos que el encabezado es absolutamente legítimo, lo vemos en la rama judicial inscrito, lo vemos en las tarjetas de presentación y nos quedaría como jueces muy difícil admitir contradicciones a algo que visiblemente es notorio, ¿cierto? Reitero, jueces, fiscales, incluso contrapartes. Entonces, ¿qué sería lo más ideal? Que apeláramos a la primera parte del artículo 247, donde nos dice descargar mensaje original. Ahí lo que vamos a hacer es presentar el correo en su formato original. Hice la descarga. Usted deberá configurar su computador para que le permita elegir dónde. Yo lo tengo configurado para que todo se vaya a descargas, pero usted puede configurarlo para que él siempre le pregunte. Y cuando le pregunte, simplemente usted ya tiene una carpetica donde va a poner esas pruebas en formato de mensaje de datos. Aquí vamos a ir a mostrar carpeta, es decir, donde la información está descargada. Permítame un momento que sí se esté viendo esta pantalla 1. Listo. Entonces, mire que la tengo en descargas. Yo ahorita les mostraba 2 plataformas que generan algo que se llama hash. ¿Qué es un hash? Es un código alfanumérico con símbolos donde me permiten generar un hash al día de hoy. Entonces, si yo voy a presentar una tutela y necesito aportar unos correos electrónicos, descargaría todos los correos en su formato original, me voy a esta plataforma que se llama File Format y miren, me dicen, elija el archivo que usted quiere, ponerle la estampa de tiempo. Me voy para descargas, elijo el documento, le digo abrir y le digo genéreme hash.
Cuando yo le digo genéreme hash, si lo están viendo, tiene 10 estándares de hash. Tiene estándares. ¿Qué estamos diciendo de estándares de hash? Es decir, estamos viendo el metadato, el megadato, la parte interna del mensaje, aquello que no logramos visualizar y percibir por los sentidos, pero sí internamente es lo que llamo yo en mi tesis doctoral, acogiendo una tesis europea, se llama el hecho electrónico. El hecho electrónico es esa parte oculta de aquello que nos muestran y que precisamente hoy, sin ninguna alteración, desde el momento que se descargó, adquiere una forma de estampa de tiempo, es decir, adquiere una forma de codificarlo, de hacerle un sello y de decir, a partir de hoy, este archivo y durante toda su existencia del archivo, este archivo tendrá estos códigos. ¿Cuáles son los más usados? El SHA-1, el MD5. Para esta servidora, ¿cuáles serían los mejores? Todos. Yo entonces hago un informe, pues cuando yo presento este tipo de pruebas documentales y necesito que se valide esa integridad, yo presento un informe diciendo cada uno de los códigos y diciéndole obviamente al juez que en caso de que quiera hacer inspección judicial al sitio, ahí estará el correo, que él podrá hacer nuevamente el ejercicio, descargar el correo en su formato original, ingresar a file format y generar el hash y le tiene que dar igual. Si no le da igual es porque Ana María Mesa lo alteró. Porque Ana María Mesa, después de haberlo descargado, le hizo una modificación a ese archivo descargado. Porque de resto no podría nunca haber un número diferente. Entonces ese es otro aspecto que podemos aprender tecnológicamente hoy para entregar nuestras pruebas documentales en su formato original y no impresa. Independientemente que sé que los screenshots de WhatsApp, por ejemplo, son una prueba indiciaria, no voy a decir que no, pero con todo el respeto a nuestras cortes constitucional, Consejo de Estado, no es en aras de contradecir, sé que es la importancia de brindarle estas herramientas tecnológicas a los ciudadanos, pero también tenemos que ver que cada día la tecnología del crimen organizado está haciendo unos desarrollos y unos desafíos que nos va a obligar a que hagamos este tipo de adopciones. Cifrar correos electrónicos, pedir pruebas documentales, pero en su formato original. Y reitero, lo que hicimos ahora de descargarlo, de ponerle hash, también lo podemos hacer con páginas web, con Facebook, con Instagram, con WhatsApp cuando exportamos del WhatsApp directamente al correo electrónico y del correo electrónico lo descargamos, o con una plataforma que extraiga toda la información del WhatsApp, también es absolutamente válido. Para todo esto, pues, digamos que me voy a ceñir a estas conclusiones, ya cerrando la charla, y es que es cierto, todo lo que vemos en Internet es susceptible de ser mensaje de datos, desafío, al hoy. Y creo que desde la Comunidad Europea ya se ha venido planteando la forma de cerrar esa brecha, pero estamos en aras incipientes de ese ejercicio. Es precisamente la identificación de las personas detrás del correo, detrás del WhatsApp, detrás del mensaje de texto, detrás de la línea telefónica. Ese es el desafío. Siempre vamos a tener un grado de dificultad. Para decir estamos 100% cierto en el grado de certeza de que el autor sí es quien dice firmar, razón por la cual nuestro legislador a nivel procesal manifestó en los códigos de procedimiento, pues entonces se va por las reglas del documento y si no hay una contradicción, pues procede. Pero ya estamos viendo que posiblemente ese ejercicio de contradicción no puede ser ni siquiera admisible por el juez, porque si es impreso, pues venga, ¿qué vamos a admitir si ahí está el correo que es legítimo suyo? Entonces miren que nos está forzando la tecnología a hacer debates internos dentro del proceso, sin que eso implique volvernos parte procesal, cada uno con su parte, su autonomía dentro de ese ejercicio.
Otro aspecto importante es que tenemos el acceso a la justicia garantizado, no solo por lo que les decía, todos tenemos, digámoslo así, correo electrónico, número de teléfono, incluso cuenta de WhatsApp. Cuando digo todos es que somos la gran mayoría. Y la persona que carezca de estos recursos ya lo solucionó muy bien, para mi juicio, el decreto 806, dirigiéndote a personerías, municipios y entidades públicas que le puedan facilitar a ese ciudadano esa interacción en el acceso a la justicia. Otra de las cosas que puede ser un poco compleja, pero nos tenemos que dar la realidad, es el nivel de capacitación frente a las TIC. Yo permanentemente todos los días voy estudiando, tratando de aprender nuevas herramientas, tratando de aprender de los ingenieros, porque necesitamos saber cuáles son los usos legítimos y cuáles son los riesgos de los usos indebidos. Entonces, esa cultura en ciberseguridad es muy importante que la tengamos dentro de nuestra quehacer ante el proceso, porque eso nos va a permitir entender que estos ejercicios de análisis que hemos hecho, algunos en tiempo real, otros no, nos van a permitir enfrentarnos a un proceso con unas pruebas que no sean fraudulentas. Y finalmente, un consejo, a mi juicio, como conclusión, obviamente. Hay una aplicación que se ha vuelto carrera en todos lados, que es obviamente WhatsApp. No quiere decir que ella per se sea falsa, pero tampoco quiero decir que sea solo WhatsApp. Puede ser WhatsApp, Telegram, Signal, Threema, cualquier herramienta de mensajería necesita un número de teléfono para vincularse, porque cuando usted descarga la aplicación, le mandan un código de verificación de ese número celular. Ese código de verificación es el equivalente a una firma electrónica no certificada. Y con ese código estamos diciendo, yo soy el usuario de esa línea telefónica y de esa cuenta de WhatsApp, Telegram, Signal o cualquier otra. ¿Qué es lo importante? Que si vamos a ejercer nuestra quehacer judicial a través de WhatsApp, porque será el único mecanismo para podernos vincular, y ya vimos con esta pandemia qué pasa, que en algunos lugares solo la gente tiene acceso a WhatsApp y no tiene acceso a correo porque no navega ni siquiera. Pues es absolutamente legítimo, eso sí. ¿Qué debemos hacer? Validar ante el operador de telefonía que esa persona sí sea la abonada de esa línea, porque ahí logramos identificar el usuario de ese correo. Muchísimas gracias. Doctora Ana María, muchísimas gracias y vamos al fragmento de preguntas. Tenemos muchísimas preguntas en el chat, doctora. Entonces, bueno, por favor deje de compartir y vamos a... Primera pregunta, ¿qué limitaciones se encuentra al uso del correo electrónico de acuerdo al decreto 806? Ok, es una pregunta bastante interesante, doctora. Digamos que las limitaciones que le encuentro al decreto 806, una de las primeras que me parece a mí compleja y que el mundo lo ha visto, es precisamente que no exista una plataforma mundial que pueda asociar a la persona usuaria del correo con ese correo. Entonces nos deja quizás en la nada, quizás en el mundo del abismo de la verificación. De ahí entonces que necesitamos de los usuarios que se peguen de sus abogados para que puedan hacer ese ejercicio ante la Administración de Justicia, o que pidan un soporte, como ya lo dijo el decreto, con personería y alcaldías. Pero si la persona no tiene correo electrónico, ahí vamos a tener ya un doble grado de dificultad. Y si lo tiene, pues entonces, digamos que la mayor limitación que termina siendo una dificultad es que no sepamos leer el correo electrónico tanto en el texto visible como en la parte oculta para saber si sí es legítimo o no. Siguiente pregunta, doctora Ana María.
¿Qué diferencia existe entre la firma digital y la firma electrónica? Han reiterado mucho esta pregunta. De antemano, pues no conocía la pregunta, muy buena pregunta. Me encanta esta pregunta, porque es la oportunidad de mostrar que en Colombia tenemos 4 tipos de firmas absolutamente válidas. Autógrafa, mecánica, firma electrónica certificada, que es la que equivale a la digital, y firma electrónica no certificada, que es la que equivale a otros mecanismos. Rápidamente mostraba yo en la charla de la semana pasada que ejemplo de la firma autógrafa. Esa firma autógrafa o manuscrita, precisamente derivada del derecho civil, es la que nos dice que nosotros expresamos nuestra voluntad, es a través de firma. Y hasta ahí, absolutamente válido. Pero cuando empiezan todas estas masificaciones de uso de la firma, entonces mostraba yo en ese momento que la firma mecánica fue un desafío y un avance para la época, pues porque estamos hablando de decretos antitrámites que nos permiten identificar que el Estado, miren cómo las cámaras de comercio todavía no usan la firma mecánica, que es la reproducción con una imagen, también los registradores de notariado y registro, pero no es esa el único aspecto. O sea, lo que quiero significar con la firma mecánica es que al hoy todavía la seguimos usando porque es una representación de la imagen de nuestra firma autógrafa. Sin embargo, con la evolución que hemos tenido y además para darle eficacia a los actos, pues entonces estas dos entidades también, reitero, cámaras de comercio y unidades de registro de instrumentos públicos como la DIAN, implementaron el uso de firma digital certificada. Esa firma digital certificada es precisamente un código. Ese código es lo que llamamos la clave pública que veíamos ahora en ese generador de firmas electrónicas no certificadas. Y finalmente, tanto en Cámara como la DIAN, como la Unidad de Registro de Instrumentos Públicos, dijeron, bueno, vamos a adoptar la firma digital porque es más confiable, porque hay una entidad de certificación en la mitad que nos permite validar quién es el usuario final y quién soy yo como entidad del Estado. Y además, pues cualquier otro tercero puede con la firma pública, pues validar la autenticidad de esa firma, de ese documento, ¿cierto? Sin embargo, antes de pasar al otro slide, les digo, el decreto 2364 del 2012, que reglamentó la firma electrónica y vino a solucionar ese error de la firma digital de la ley 527, porque pues entre la ley 527 y el decreto 2364 se creía que aquí solo era válido la firma digital. Y no, realmente nuestro legislador lo único que hizo fue definir la firma digital, pero lo que existía siempre es una firma electrónica como un género. De él hay unas especies. Reitero, firma electrónica certificada es entonces una firma digital porque tenemos la entidad de por medio que certifica quién es el usuario, y la firma electrónica no certificada es porque usted la puede generar en cualquier plataforma que sea confiable. Por ejemplo, nosotros, bueno, aquí estaba mostrando que por ejemplo, la Cámara de Comercio, a pesar de que acá utiliza la firma mecánica, que es la representación gráfica de la autógrafa, y dice quién es la que está firmando, la directora de registro, pues también tiene doble factor de autenticación, esto es, tiene el código de verificación de la firma digital. Entonces va doblemente firmado el documento. Y lo que les decía de la firma electrónica no certificada. Esta firma electrónica no certificada, existen muchas plataformas hoy en Colombia que se ofertan, donde yo puedo generar firmas, y aplaudo a la rama judicial que sea este un momento para aplaudirlo. Nosotros como compañía quisimos generar una plataforma de firmas y tenemos a nuestros clientes, a nosotros, a todo el mundo registrado, pues todo el mundo que tiene que ver con nosotros registrado con todos sus datos de identificación, de nacimiento, cédula, y creamos los usuarios y firmamos los documentos. Y desde el año pasado, nuestra primera tutela que radicamos fue en marzo 20 del 2020, no, perdón, en abril 20 del 2020,
con esta firma electrónica no certificada y pasó sin problema. ¿Cómo identificamos que somos nosotros? Pues obviamente nosotros tenemos el registro interno, pero además está el código, que es el primero, 02, 12, 42, y además está la IP de donde nosotros firmamos, que es la IP de nuestra oficina. Entonces ya tenemos 2 identificadores. Eso es entonces, digamos a grandes rasgos, doctora, si lo dejamos a modo de conclusión, es que la firma digital es una especie de la firma electrónica cuando está certificada, cuando tenemos una entidad de por medio, como Certicámara, por ejemplo, como la DIAN, que es una entidad de certificación. Y estas entidades dicen, sí, esa firma digital con esa clave pública sí pertenece a Ana María Mesa. Entonces, todo documento que esté firmado con ella se presume auténtico y se presume firmado por el autor. Cuando hablamos de firma electrónica, reitero, el decreto 2364, pues nace para hacer algunas aclaraciones y nos habla de que podemos utilizar códigos, contraseñas, password, identificación biométrica a través de rasgos faciales o lo que llamamos reconocimiento facial. Hay muchas cosas que podemos firmar con nuestro reconocimiento facial y otras con la huella digital. Un agradecimiento muy especial a la doctora Ana María Mesa, el NESE, por su clara y ponderada explicación sobre los aspectos prácticos en la aplicación del artículo 2 del decreto 806 del 2020. Sabemos que son algunos, tenemos en este momento bastantes personas conectadas, doctora, y pues vamos a darle una continuación a esta conferencia. Y también queremos darle las gracias pues, por toda esta normatividad que nos acaba de explicar, de la cual la práctica judicial se han causado en el uso de las TIC para hacer frente a las medidas extraordinarias que se han impuesto por el estado de emergencia económica, social y ecológica que se generó por la pandemia y que hacen esencial para el ejercicio cotidiano, no solo del litigio, sino también para nuestra práctica judicial. De nuevo, doctora Ana María, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, a ti, a la escuela, a todos los participantes y bueno, espero que podamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.